Análisis dogmático del tipo, artículo 240, hurto calificado. Su conducta es dolosa. En cuanto a la tipicidad objetiva en los elementos esenciales, el sujeto activo es un indeterminado singular. En su inciso 5, es el sujeto encargado de la custodia material de bienes transportados. En cuanto al sujeto pasivo, puede ser persona natural o jurídica, titular del derecho de propiedad sobre el bien objeto material. El verbo rector es determinador simple, es apoderarse. El objeto material es real, cosa mueble. Calificado es calificado en el inciso 4 y 5. Inciso 4, medio motorizado o sus partes esenciales, mercancías o combustible transportado en medio motorizado. En su inciso 5, elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas, satelitales, a la generación de transmisión y distribución de energía eléctrica o gas domiciliario, a la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. En cuanto al objeto jurídico, es el patrimonio económico privado. Los ingredientes especiales son normativos, cosa ajena y cosa mueble. En los subjetivos, el inciso 3, violencia ejercida con el fin de asegurar el producto o a impunidad. En los dispositivos amplificadores del tipo, admite la tentativa, admite el concurso en heterogéneo simultáneo, heterogéneo sucesivo, homogéneo simultáneo y homogéneo sucesivo. En cuanto a la coparticipación, admite coautoría, determinación y complicidad. En cuanto a la tipicidad subjetiva, es material y normativamente dolosa. Los elementos descriptivos en el inciso 2 son de modo mediante violencia sobre las personas. En el inciso 3 son de modo violencia inmediata con el fin de asegurar el producto o la impunidad. En el inciso 4 de modo con escalonamiento, con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, violando, superando inseguridades electrónicas u otras semejantes. En cuanto al artículo 241, las circunstancias de gradación punitiva, su conducta es dolosa. En cuanto a la tipicidad objetiva, en los elementos esenciales, el sujeto activo es indeterminado singular. En el numeral 4, sujeto disfrazado, simulando calidad, autoridad o que invoque falta orden de autoridad. El sujeto pasivo es cualquier persona natural o jurídica, titular de propiedad sobre el bien, objeto material del delito. El verbo rector es un determinador simple, el cual es apoderarse. El objeto material es real, cosa mueble. En cuanto al numeral 5, el objeto material es real calificado sobre equipaje de viajeros en el transcurso de viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte u otros lugares. El objeto jurídico es el patrimonio económico. En los ingredientes especiales en cuanto a los normativos se encuentra peligro común, propietario, poseedor, tenedor, inimputable, simulación de autoridad, falsa orden de autoridad. En cuanto a los subjetivos, el fin específico es el provecho económico. En los dispositivos amplificadores del tipo, la tentativa la admite, el concurso lo admite en heterogéneo simultáneo, heterogéneo sucesivo, homogéneo simultáneo y homogéneo sucesivo. En la coparticipación admite coautoría, determinación y complicidad. En la tipicidad subjetiva es doloso. Los elementos descriptivos en el número 1 son de modo mediante el aprovechamiento de calamidad, infortunio o peligro común. En el número 2 son de modo aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Y en el número 3 de modo la utilización instrumental del inimputable. Ahora bien, pasamos al artículo 29 y nos centramos en los coautores, toda vez que la ejecución de la conducta típica se realiza material y directamente por varios sujetos en acuerdo, sea que todos desarrollen íntegra y conjuntamente la acción o que la realicen con división de trabajo. La coautoría supone de ciertos elementos esenciales para que se pueda hablar de la misma. El primero es que debe haber una concertación previa. Esto quiere decir que debe existir un acuerdo común entre las personas. Como segundo, el diseño de un plan criminal. Como tercero, la división de tareas. La cuarta, la importancia del aporte. Esto quiere decir que si la persona falta con ese aporte, no se puede ejecutar la conducta punible. Y finalmente, el quinto, que se debe estar frente al principio de ejecución. Es decir, que al menos se haya ejecutado la conducta típica, de modo que si no se ejecuta al menos una vez, no se va a poder procesar al coautor. Es así como se debe tener claro que el dominio de la acción y la coautoría la posee un número de personas y que se hace de forma mancomunada y que el conjunto de personas se pone de acuerdo para realizar o para ejecutar la conducta. La sentencia que se analizará es la sentencia SP 58270 del año 2023.
con número de radicado 58270, la fecha de 26 de julio del 2023. El órgano la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal. El magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacios. En cuanto a la parte acusadora, encontramos dos: el señor José Nelson Serrano Fuentes y Orlando Guevara Perdomo. En la parte acusada encontramos a Yohairo Peña Martínez. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, se tendrán en cuenta dos denuncias que son las que dan lugar a la captura de el mencionado Yohairo Peña Martínez. En cuanto a la primera denuncia, la realiza José Nelson Serrano Fuentes, desarrollando los hechos el 7 de octubre del 2018 alrededor de las 10:30 de la noche en la vereda Agua Blanca, en el sitio conocido como Peladeros, el cual es un sector rural que carece de alumbrado público, en el cual José Nelson Serrano Fuentes fue víctima del despojo de su motocicleta de placas JK 91C y de su billetera, a quien para despojarlo de sus cosas lo intimidaron con artefactos, los cuales él menciona que eran armas de fuego por parte de los dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar. En cuanto a la segunda denuncia, está realizada por Orlando Guevara Perdomo, desarrollando los hechos el 20 de octubre del 2018 alrededor de las 9:30 de la noche en la vereda Agua Blanca, en el sitio conocido como Peladeros, el cual es un sector rural que carece de alumbrados públicos. Este menciona que fue víctima del despojo de sus pertenencias, a quien lo intimidaron con arma de fuego, lo obligaron a descender de su motocicleta llevándolo a un potrero aledaño, despojándolo de su moto de la placa FCV 42D, su cadena de plata y su teléfono celular. En cuanto al problema jurídico, es decidir el recurso de casación respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima, mediante la cual confirma la sentencia que fue proferida el Juzgado Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, en la cual Yohairo Peña Martínez fue condenado por hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. En primera medida, la Sala se pronuncia sobre los medios probatorios y menciona que Colombia en el enjuiciamiento penal tiene como regla la libertad probatoria. En este sentido, cita la Ley 906 del 2004 en el artículo 273. Lo que menciona esta ley es que los hechos y circunstancias que sean necesarios para la solución de un caso en concreto se pueden probar por cualquier medio, ya sea por el establecido del código o ya sea por un medio técnico o científico, desde que no viole los derechos humanos. Y de esta manera, el funcionario puede formar su convicción a través de cualquier medio probatorio. Ahora bien, menciona que en armonía en el entendido del artículo 383 de la misma ley, toda vez que el legislador tiene como medios de conocimiento la prueba testimonial, pericial, documental, de inspección y también elementos probatorios, evidencias físicas o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Finalmente, la Corte alude a una sentencia de su misma corporación, la cual es la sentencia SP-103 del 2020. Esta menciona que el sistema probatorio en Colombia permite y promueve que los elementos del delito, la responsabilidad penal, las circunstancias que lo excluyen, las que permiten evaluar la pena, así como su naturaleza y la cuantía del daño puedan ser probados por todos los medios de prueba siempre que están legal y razonablemente próximos a la acción, salvo que la propia ley exija expresamente un elemento de prueba especial. Esto lo menciona la Corte toda vez que para el delito que estamos tomando, el cual es el hurto, la ley no exige un determinado medio de prueba como tampoco una cantidad. Es así como la Fiscalía cumple con la carga mínima acerca de la preexistencia y la propiedad de los elementos materiales que sufre Orlando Guevara. Ahora bien,
La Fiscalía toma en cuenta tanto el juramento que realiza la víctima, mencionando lo que sucedió en orden cronológico y además mencionando los elementos que le fueron arrebatados, la moto, la cadena y el celular. Y también toma en cuenta lo expresado por la progenitora, la señora María Eugenia Perdomo. Juramentos que para el caso en concreto se realizan como probatorios, pues lo que hace la progenitora es precisar datos específicos de los elementos arrebatados, en este caso el de la moto, porque si bien no lo hizo con la cadena de plata y el celular, esto no le resta credibilidad probatoria, porque en efecto se toma como preexistente estos objetos al momento del despojo. Ahora bien, pasamos al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal. Lo primero que hay que mencionar en este es que está consagrado en el artículo 365 de la Ley 599 del 2000. La Corte expresa que para que una persona tenga responsabilidad penal por una conducta y más concretamente por la que estamos mencionando, debe estar soportada en pruebas que no permitan dudar de la existencia y de las características propias del objeto material del delito. En este caso en concreto no sucede, toda vez que en primera medida el artículo 365 del Código Penal es un tipo penal en blanco y debe buscar su concordancia en otra disposición. La disposición es la Ley 2535 de la Ley 1993 en sus artículos 6 y 11. En conjunto con esto, el interrogatorio que se le hizo a la víctima Orlando Guevara no reconoció inequívocamente este artefacto. Además, teniendo en cuenta lo mencionado en el interrogatorio por este mismo, el cual menciona que no sabe con certeza acerca del conocimiento de este artefacto. Además de esto, aquí se encuentra algo importante y es que el aporte hecho por el investigador del CTI, Edilson Enrique Oviedo Ortiz, el cual lleva una certificación de la autoridad competente para mencionar que John Jairo no tiene permiso para el porte de armas, pero esto no permite que efectivamente la víctima haya sido intimidada con arma de fuego. De esta manera se le da la absolución por este delito a John Jairo Peña Martínez, toda vez que, como lo estudiamos primero, hay una falta de tipicidad, recordando que no se ajusta totalmente al tipo penal, toda vez que no la víctima no expresa inequívocamente el reconocimiento de este artefacto. Y segundo, tenemos el principio indubio pro reo, que cuando hay duda se le da el favorecimiento al acusado. Por lo anterior, se le da la absolución a John Jairo Peña Martínez. Ahora encontramos que es imputado por los artículos 239, artículo 240 en su inciso 2 y el artículo 241 en su inciso 10. La sala menciona que para efectos se mantiene el testimonio de la víctima, que establece que se le arrebataron los objetos, no olvidando que es la moto, la cadena de plata y el celular, lo cual se realizó mediante violencia y que, si bien es cierto, como lo estudiábamos anteriormente, no hay arma de fuego, esto no desconoce que dio lugar primero a tener los medios idóneos para el hurto y dos, que no solo hubo intimidación, sino que además ató a la víctima para asegurar el éxito de su asalto. En cuanto al carácter inverosímil de la confabulación, en cuanto a esto, lo que hay que advertir en primero es que la familia del acusado, su madre María Pilar Martínez y su tía Martina Martínez Parada, mencionan que tienen un hostigamiento
por parte de la autoridad policial y de la SIJIN. Y a lo que la Corte alude o menciona que por experiencia y que por la lógica estas personas debieron acercarse ante algunos de los órganos de control, ya sea o a la Procuraduría o a la misma Fiscalía General de la Nación. A su vez, la madre y su tía no señalan en ningún suceso a Samuel Alberto Otálvaro Muñoz, de modo que la Corte menciona que si él hizo presencia en el centro médico, pero que nunca fue confrontado por las asistencias técnicas, por ninguno de los hechos que ella relató, de modo que en torno a estas situaciones no hay actos de coacción o sujeción de Otálvaro Muñoz respecto del menor Guevara Perdomo. Para hacer que él sin fundamento señalara en 3 ocasiones distintas que el procesado, al procesado como uno de los ejecutores del hurto del que fue víctima. Y finalmente, pues con lo anteriormente dicho, la sala menciona que esto que el abogado menciona es una estrategia que él mismo utilizó en unos hechos de carentes eficacia y demostración para que la sala tome esto como carácter subjetivo. En cuanto al falso raciocinio atribuido frente a la valoración del testimonio de Orlando Guevara. Lo primero que hay que advertir es que menciona la sala en inicio que el apoderado de la víctima lo que espera es restarle credibilidad a las manifestaciones de Orlando Guevara, que se toma como fundamento para la condena del acusado. Toda vez que el apoderado menciona que la víctima declara ciertos sucesos detallados y de manera muy cronológica, lo que sirve para identificar plenamente a el acusado, y que por esto John Jairo Peña Martínez expresa que el apoderado de John Jairo Peña Martínez expresa que en esta clase de delitos siempre el sujeto activo, es decir, el que hurta, procura mantener su identidad oculta y que por la violencia que se ejerce en las víctimas, éstas no pueden fijar detalles del aspecto físico del sujeto activo. En cuanto a esto, la sala cita su jurisprudencia y menciona que en cuanto a los conceptos de experiencia, las reglas de experiencia y los precedentes de experiencia, esta misma experiencia que el apoderado pasó por alto, estos conceptos que la sala a través de la jurisprudencia ha manejado. Es así como la sala menciona que es ineficaz el mencionar del abogado cuando menciona que una víctima de hurto, más cuando es intimidada con un arma de fuego, carece de capacidad de observar y de fijar las características físicas de su asaltante, debido a la aflicción o miedo que le genera en este momento. La sala lo que hace es que toma como una especulación afianzada y un criterio de parcialización del demandante. Además menciona que al suponer sensaciones que él en ningún momento reconoció experimentar, lo cual impide equiparar o parangonar la hipótesis factual esgrimida en el suceso que estamos mencionando. Además de esto, la sala menciona que esto no se puede dar porque en la construcción axiomática se llevaría a considerar que este delito solo se puede dar en eventos en cuanto la víctima esté en una condición serena, impánida o imputable. Entonces, por estas razones, la sala alude a que el enunciado del apoderado es reducido a una percepción fundada en situaciones contingentes u ocasionales. En cuanto a la inconformidad por la desestimación de la prueba testimonial de la madre y de la tía del agente atribuida por la falsa
por el falso raciocinio por parte del apoderado. En inicio, la sala menciona que en efecto ella tomó en cuenta lo que expresó tanto su madre como su tía en cuanto a que el acusado se encontraba en Bogotá, pero que esto no tiene una contundencia y una validez necesaria porque no es cierta la ubicación del ubicado en la ubicación del acusado, perdón, en la que se encontraba laborando con un amigo que ellos mencionan que es García Peña para la fecha de los sucesos que estamos mencionando. Entonces, pues toda vez que, como la sala dice, que esto no está, no es cierto y no es inequívoco, pues la sala lo deja, no es una base para eximirlo de esta responsabilidad. Finalmente, lo que la sala hace es darle una reducción o ajustarle la pena privativa de la libertad de 28 a 12 años, acordándonos que hay una atipicidad y que él queda y al que le queda la absolución por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal. Y además, porque ya no se hablaría de un concurso de conductas. En cuanto al artículo 38, se menciona porque el apoderado pide la prisión domiciliaria como sustitución, como sustitutiva de la prisión. Esto lo menciona el artículo 38. Cuando nos vamos al artículo 38b encontramos los requisitos que se deben tener para conceder la prisión domiciliaria. En el artículo 38 nos manda al artículo 68a, el cual menciona que a los delitos que no se les pueden dar la prisión domiciliaria, en uno de ellos es el hurto. Toda vez que no se le concede la prisión domiciliaria, como se menciona, se le reduce la pena a 12 años. En cuanto a la decisión, la sala no casa la sentencia del 1 de junio del 2022 proferida en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual confirma la sentencia emitida el 26 de noviembre del 2019 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Espinal, Tolima, contra John Jairo Peña Martínez. Como segundo, es que con sujeción a las consideraciones estudiadas, casa parcialmente el fallo de segundo grado reseñado en el punto anterior, en el que pues mencionábamos que absolvía a John Jairo Peña Martínez por el cargo del delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, previsto en el artículo 365 de la Ley 599 del 2000, atendida la duda que subyace sobre la tipicidad de esa conducta punible, como lo explicó anteriormente. Y pues en consecuencia a esto, pues se le revoca parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia 26 de noviembre, proferida en el Juzgado Penal del Circuito del Espinal, Tolima, en lo referente a la declaración de la responsabilidad por esa conducta punible. Además de esto, declara a John Jairo Peña Martínez que queda condenado a la pena de 12 años de prisión y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso como coautor de hurto calificado y agravado, sentido en el que se reforma el numeral tercero de la parte resolutiva en la sentencia 26 de noviembre del 2019 proferida en el Juzgado Segundo Penal del Circuito El Espinal. Y como último, mantiene inculme la negación de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la privación intramural y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Y finalmente, mantener en firme los demás aspectos de la declaración de la justicia revisada en la sede de casación.